Bueno, hola, ¿cómo les va? Sistemas tecnológicos, electrónica, tercero A, grupo 22, espero no equivocarme. Sí. eh, bueno, retomamos la comunicación a través de las clases en video, ¿sí? Hubo este, clases anteriores en los que les mandé tutoriales y todo eso, pero hoy quería volver a comunicarme con ustedes, además de agregarle un nuevo trabajo y avanzar un poco más con lo que estamos haciendo. Quería hablar con ustedes acerca bueno, del cierre de este taller, que todavía no sabemos cuál es la fecha, por lo menos a mí no me la han comunicado. O sea, cuándo se produciría, primero, el cierre del cuatrimestre y segundo, la rotación, o sea que pasarían al otro taller, ¿sí? Lo que yo hice, lo que me estuve ocupando la semana pasada, sobre todo, es en tratar de contactarme con los alumnos que todavía no estaban contactados conmigo. Hay una situación que no sé por qué sucedió y todavía no lo entiendo, que algunos me decían que no estaban en el grupo, ¿sí? Y que por eso no tenían las tareas. Yo quiero decirles que a principios de años, apenas ustedes me pasaron la lista, ¿sí? Yo, la preceptora, mejor dicho, la preceptora me pasó la lista, no ustedes, la preceptora me pasó la lista con todos los contactos de ustedes, con los números de teléfono de ustedes, ¿sí? De celular. Yo armé el grupo e incluí a todos los que me mandaron, o sea, estaban todos en el grupo. No sé por qué algunos no se enteraron que estaban en el grupo, porque después me fueron llegando información diciéndome que no estaban en el grupo. La verdad que no entiendo, a veces no sé bien cómo se maneja WhatsApp, pero supuestamente si uno abre un grupo e incluye a personas con sus contactos, la información de que están en el grupo les llega a todos. Por lo menos eso es lo que me ha sucedido a mí cada vez que me agregan a un grupo de profesores o de lo que sea. Me aparece, ¿sí? De que yo estoy en ese grupo. No sé por qué a algunos no les llegó esa información. Bueno, ahora están todos en el grupo, salvo un alumno, ¿sí? No voy a decir quién, pero un alumno que no puedo comunicarme con él, ni con la mamá de ese alumno. Lo incluí en el grupo, pero se salió del grupo, así que no sé cuál es la situación. Simplemente lo que voy a hacer es hablar con la preceptora y comunicarle que es el único alumno con el cual no me he podido conectar. Con los demás me he podido conectar y con los que están atrasados, con la entrega de tareas, algunos ya me dijeron que estaban trabajando, algunos me entregó algo, pero todavía hay retraso en la entrega de tareas. Recuerden que sin incluir el trabajo que voy a entregar hoy, ¿sí? Este, hay 5 trabajos en el que ustedes tenían que hacer tareas para entregar, ¿sí? 5 trabajos, están todos en el grupo, ¿ok? Si alguno no lo tiene, porque a veces WhatsApp borra los archivos, yo sé que pasa eso, si alguno necesita alguno de los 5 trabajos porque no lo tiene, me avisa y yo les mando nuevamente esos trabajos, ¿ok? Así que bueno, lo único que tienen que hacer es completarlo. Algunos me los han enviado, pero otros todavía están en proceso, ¿sí? De entregar los trabajos. Miren, en las materias normales y en prácticamente todos los colegios, el cuatrimestre estaría cerrando la semana que viene, ¿sí? No sé si eso va a ser igual para los talleres, ¿sí? Hoy voy a comunicarme con la preceptora y voy a consultar eso, ¿sí? Pero por las dudas estén pensando que para la semana que viene tal vez tendríamos que estar cerrando el cuatrimestre. Lo cual no quiere decir que no continuemos, digamos, con el taller. En general este taller dura hasta después de las vacaciones de invierno. O sea, recién después de las vacaciones de invierno pasarían al otro taller. Y para eso faltan un par de semanas, si no me equivoco, ¿sí? 2 semanas más para poder hacer eso. Así que lo que yo les pido es que, digamos,
se hagan a la idea de ponerse al día para el jueves que viene, los que están atrasados, ¿sí? Este trabajo que voy a mandar hoy y que voy a explicar en este video, ¿sí? Vamos a ver si lo incluimos. Si la semana que viene no cierran, esto lo incluimos dentro de lo que ustedes tienen que entregar, ¿sí? En este cuatrimestre. Si cierran este trabajo, y si cierran, pero seguimos con clases hasta después de las vacaciones, este trabajo lo vamos a seguir, digamos, teniendo, digamos, como parte del taller y entrará en la nota de la segunda parte del año, digamos. En todo caso, digamos, la incluiría, digamos, digamos, la evaluación final del taller a fin de año, ¿sí? Junto con el taller de la otra profesora. ¿Está bien? Sea como sea, yo quiero seguir entregándoles material porque quiero que ustedes vayan avanzando, conozcan, sobre todo los que van a seguir electrónica el año que viene, tengan toda la información que puedan, digamos, acerca de componentes electrónicos, que eso es lo que estamos viendo, y algunas cuestiones técnicas, digamos, que necesitamos, van a necesitar saber o van a ir conociendo a medida que tengan los talleres de electrónica el año que viene. ¿Ok? Ahora, hay una cosa que nos está faltando y nos sigue faltando, que es la práctica, ¿sí? Si bien están comenzando las clases, está bien, yo sigo dispensado, o sea, yo sigo con licencia, porque yo sigo estando de riesgo y todavía no cesó la licencia de los que estamos en riesgo, o sea, no podemos asistir a clases, salvo que aparezca una resolución que diga que tengamos que volver todos a clase. ¿Está bien? Todavía eso no salió, así que continúa. El tema es que lo que les está principalmente faltando a ustedes es la parte práctica. O sea, por lo menos una clase en el que trabajemos con soldadura, con los soldadores, soldando y desoldando, armando algún circuito simple de resistencias en serie o en paralelo. Eso nos estaría faltando hacer, digamos, para cerrar el taller. Si yo no puedo volver a clase por esta situación de estar en licencia, deberían quizás la escuela ponerles algún otro profesor que los acompañe en esto. No sé si eso va a suceder, la verdad es que no sé, pero sería bueno que por lo menos tuvieran un suplente mío para que ustedes puedan volver al taller y hacer las prácticas. Quizás eso suceda, quizás no lo sé, ¿sí? Pero eso es lo más importante que les estaría faltando ahora, más allá de los trabajos y de lo que seguiré enviando hasta que termine este taller. Sería bueno que de alguna manera el colegio disponga, que de alguna manera, aunque sea con otro profesor, ustedes puedan tener práctica de soldadura, que es lo que mínimo que estamos esperando para que ustedes aprendan este año. Y también manejo del multímetro en forma práctica, digamos, ¿sí? Del tester, que yo ya envié un tutorial sobre eso, pero eso hay que hacerlo en forma práctica, no hay vuelta que darle, así que sería bueno que lo tuvieran. Bueno, dicho esto, entonces, para que les quede claro, los que les falta entregar trabajo, entréguenlo, por favor, para el jueves tendrían que estar entregados, ¿ok? Segundo, yo voy a seguir enviando trabajos hasta que se cierre el taller, veremos cómo los incluimos, ¿está bien? Y la otra cosa en la que queda pendiente es ver cuándo ustedes puedan tener una clase presencial de taller para practicar lo de soldadura, que ya lo recontra vimos en los videos y todo. Ahora hay que practicarlo, no queda otra. ¿Sí? Bien, eso es la primera información que les quería dar. Ahora, vamos a ver el trabajo que yo preparé para hoy. Es un trabajo quizás un poquito largo para leer, pero el cuestionario, hice un cuestionario, es de muy pocas preguntas, ¿sí? ¿Está bien?
para que ustedes puedan, digamos, para que yo pueda saber que ustedes vieron esto, ¿sí? Que ustedes lo leyeron. Me quedó pendiente algo todavía, no escuché ningún comentario, yo les pedí por favor que me manden algún comentario acerca de todos los tutoriales que les mandé, qué les pareció, si los vieron, si entendieron, ¿sí? Todavía está pendiente. Alguno que otro me dijo sí que los vio, y que les pareció. Yo solamente quiero saber si lo vieron, para saber si les llegó la información, ¿sí? No quise agregar más cuestionarios en base a los tutoriales. En realidad todos esos tutoriales están hechos para que cuando lleguemos a la parte práctica, si lo logramos, ya sea conmigo o con otro profesor, ustedes ya sepan cómo manejarse con ciertas cuestiones. Por eso es importante que los hayan visto. Así que por favor, si me quieren mandar un comentario, lo pido de vuelta. Profe, vi todos los tutoriales, hay algo que no entendí, lo que sea, me parecen fáciles, me parece fácil esto, lo que sea. ¿Sí? Son varios los tutoriales que envié, así que por favor espero eso. Bien, dicho esto, vamos a este trabajo o este apunte acerca de un componente electrónico muy importante, ¿sí? Nosotros hasta ahora vimos resistencias, vimos fuentes, la semana pasada hablamos de fuentes de energía, ¿sí? Yo les mandé, en realidad no lo hablamos, les mandé un tutorial para que sepan, digamos, la diferencia entre tensión y corriente en una fuente de energía, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a ver es otro componente muy importante que aparece en casi todos los circuitos electrónicos, que es el condensador o capacitor, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata este elemento y para qué se utiliza, ¿ok? Un condensador es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial para liberarla posteriormente. También se suele llamar capacitor eléctrico, ¿sí? O sea, es un componente electrónico que lo que hace es almacenar, ¿sí?, carga eléctrica en forma de diferencia de potencial para después, eh, digamos, liberarla, en algún momento liberarla, ¿sí? Ahora, también se llama capacitor y para almacenar la carga eléctrica utiliza dos placas o superficies conductoras en formas de láminas separadas por un material dieléctrico. ¿Qué es un material dieléctrico? Es un material aislante, ¿sí? Se le llama, la palabra técnica en electrónica es dieléctrico, o sea, que no deja pasar toda la corriente, sino que aísla. ¿Está bien? Estas placas son las que se cargan, las que se cargarán eléctricamente cuando lo conectamos a una batería o a una fuente de tensión, ¿sí? Esto es muy importante, el capacitor no se carga solo, ¿sí? Hay que conectarlo a una fuente de energía, a una fuente de tensión, una batería, una pila, lo que sea, ¿sí? Ahí recién se va a cargar eléctricamente las placas del capacitor, ¿sí? Las placas se cargarán con la misma cantidad de carga, pero con distintos signos, ¿sí? Es decir, en cada placa se va a cargar con una carga, pero de distintos signos. O sea, una placa se va a cargar con cargas positivas y la otra se va a cargar con cargas negativas, ¿sí? Una vez cargado, ya tenemos entre las dos placas una diferencia de potencial. DDP es la abreviatura de diferencia de potencial, que es equivalente a tensión, también lo llamamos voltaje, es lo mismo, ¿sí? Todo eso. Y estará preparado para soltar esa carga cuando lo conectemos a un receptor de salida. Es decir, se va a cargar, va a tener una tensión, va a funcionar prácticamente como si fuera una batería, una pila. Pero el tema es que no, la pila y la batería, si nosotros le pedimos corriente o tensión, o sea, sí, no, mejor dicho, le pedimos que libere cargas, o sea, de corriente, la batería lo va a hacer siempre. En cambio, el capacitor no lo va a hacer, no va a soltar la carga que tiene
hasta que lo conectemos a algo que reciba esa carga. Eso se le llama un receptor de salida, ¿sí? Acá hay un gráfico esquemático acerca de cómo es un capacitor, ¿está bien? No es lo que nosotros vemos visiblemente, ya después vamos a ver cómo se ven, digamos, ¿sí? Tenemos unas láminas conductoras, ¿sí? Que son las que llamamos placas, ¿está bien? Y en el medio, a ver, esperen que lo voy a marcar. Acá están esta es una lámina conductora, esta es la otra lámina conductora, y en el medio, esto que está con un color más claro, es el dieléctrico o material aislante que va en el medio, ¿sí? Y la forma de dibujarlo en un circuito, digamos, sería esta, digamos, esta que está acá. Aunque en realidad no se pone de esta manera, acá está un poco más agrandado. Las placas se ponen con una sola rayita, no con una. Pero si ustedes se fijan, a ver, yo voy a tratar de ahora aumentar el zoom, a ver si se puede ver mejor. Denme un segundo, a ver si se logran ver los signos. Ahí está, a ver si se ve. Está medio borrosa la foto, pero fíjense que acá hay una placa en que tiene todas cargas positivas. Dice más, ¿sí? Y después la otra placa tiene cargas negativas, ¿sí? Y lo que está acá arriba, lo que está indicando es la diferencia de potencial que se produce entre las dos placas. Y acuérdense que esto tiene que estar conectado a una batería que está indicada acá abajo, ¿sí? A ver, ahí está, ¿sí? Esto tiene que estar conectado a una batería que está ahí abajo, ¿ok? Esperen que saco ese... Uy, ahí está, ¿sí? Para que se cargue eléctricamente tiene que estar conectado a una fuente de tensión, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Bien, bueno, achico de vuelta para que se vea todo el... Y ahora borro esas rayitas. Un poquito más grande. Para los que miran esto por celular, trato de que sean la letra... Uy, esperen que me fui. Ahora sí. Borrar todo lo que escribí. A ver si entran todas las letras. No, tengo que achicarlo un poquitito más. Ahora sí. A ver, hablemos de ese material aislante que va entre las placas, ¿sí? Dice, el material dieléctrico que separa las placas o láminas suele ser a veces aire, o sea, nada, vacío. También se utiliza el tantalio, que es un elemento un material, digamos, un elemento de la tabla periódica también está, es un material, ¿sí? Se utiliza papel también, ¿sí? Aluminio, cerámica y ciertos plásticos. ¿De qué va a depender esto? Del tipo de condensador que yo quiero utilizar, ¿sí? El tipo de condensador va a tener que ver con el circuito que yo voy a armar. ¿A cuánta tensión yo quiero que se cargue el condensador? ¿A mucha? ¿A poca? ¿A mediana? Bueno, de acuerdo a eso son los diferentes tipos de condensadores, ¿sí? Y también la calidad del condensador tiene que ver eso, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. También todo eso hace que se elijan algunos de esos materiales para digamos, el aislante que se pone entre las placas. Un material dieléctrico es usado para aislar componentes eléctricamente entre sí. Por eso deben ser buenos aislantes. En el caso del condensador, separa las dos láminas con carga eléctrica, ¿sí? O sea, tiene que ser un buen aislante. Ojo con esto, porque a veces los aislantes no son totalmente aislantes. ¿Por qué digo esto? O sea, aíslan, pero si aumenta la tensión y la corriente mucho,
en algún momento ya dejan de ser aislantes, ¿sí? Y la corriente pasa, ¿ok? Se los digo en una forma gráfica. Ustedes saben que los cables, ¿sí? Están aislados. Los cables que usamos para instalaciones eléctricas están aislados. Tienen una envoltura de plástico, ustedes la conocen, ¿sí? Pero esa envoltura sirve para cierta cantidad de corriente. ¿Está bien? Es un aislante, pero para cierta cantidad de corriente. Si aumenta la tensión, ¿sí? Si aumenta la tensión y sobre todo se aumenta la corriente más que nada, en algún momento ese aislante se quema. Decimos que se quema porque se derrite. La corriente ya no es demasiado grande para que el aislante funcione como aislante. Se derrite, se quema y ya no funciona más como aislante. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. En el caso del condensador, el dieléctrico o aislante separa las dos láminas con carga eléctrica. Eso ya lo dijimos, ¿sí? La cantidad de carga eléctrica que almacena, y esto es muy importante, la cantidad de carga eléctrica que almacena se mide en faradios o Faraday, ¿sí? Como tantas otras unidades, el Faraday está, o faradio, se definió en algún momento, ¿sí? En honor a un científico que trabajó en estos temas, que se llamaba Faraday. No recuerdo si era francés o inglés. Bueno, búsquenlo si tienen curiosidad, búsquenlo en Wikipedia, en Internet, quién era Faraday, ¿sí? Pero era un científico que trabajó en estos temas, ¿sí? Esa cantidad de carga eléctrica que almacena también se le llama capacidad, ¿sí? Capacidad del condensador. Y se mide en Faraday. Esta unidad es muy grande porque por eso se suele utilizar el microfaradio, ¿sí? ¿Qué es microfaradio? 10 elevado a la menos 6. Esto es matemática. Ustedes creo que ya vieron hasta ahora, a esta altura, notación científica. O sea, esto que está acá, 10 a la menos 6, lo entienden. Creo. Espero que sí. ¿Sí? Sí, ustedes que son técnicos tienen que haber visto esto en matemática. Cuando tienen 10 a la menos 6 significa 0,00000, ¿sí? 5 ceros y el 1 después. O sea, 6 cifras decimales. ¿Está bien? Eso significa 10 a la menos 6. ¿Está bien? Eso es un microfaradio. O sea, la millonésima parte, ¿sí? Vamos a decirlo así, la millonésima parte del Faraday. El simbolismo que se utiliza para eso es la letra griega mu. Mu. Se escribe como es una especie de M, pero es letra griega, ¿sí? Creo que corresponde a nuestra letra M, pero se escribe así, mu. Mu F, o sea, eso indica microfaradio. Y acuérdense que es 10 a la menos 6 faradios, ¿sí? Esa es una cuestión técnica que después cuando hagan cálculos en los que sigan electrónica se van a acordar de esto. También se usa una unidad menor que es el picofaradio, ¿sí? Que son 10 elevado a la menos 12, ¿sí? Esto se indica con picofaradio, es más chiquito todavía, 10 a la menos 12, ¿sí? O sea, 2 millonésimas partes menores que un faradio, ¿sí? 10 a la menos 12 sería 0,00012 veces, ¿está bien? Entonces, sería 12 veces más chico que un faradio. Es muy chiquitito, pero hay condensadores que manejan ese tipo de capacidad, ¿sí? Esa cantidad de carga que puede almacenar un condensador se llama capacidad, ya se lo dije esto, ¿no? Del condensador y viene expresada por la siguiente fórmula. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Capacidad, C es capacidad, Q es carga que hay en una de las dos placas. Acuérdense que las dos placas están, digamos, son iguales pero de distinto signo, ¿sí?
y B, que es la tensión o diferencia de potencial entre los dos extremos o placas, ¿sí? Es la tensión, o lo que es lo mismo, es la tensión del condensador. Ahora, una cosa, la carga Q, es la carga, se mide en coulomb o coulombios, ¿sí? También hay un científico que se llamó Coulomb, en realidad creo que se llamaba, ¿sí? Suena feo la palabra, ya lo sé, y todos hacen bromas con respecto a esto, pero bueno, se llama así, ¿sí? En realidad no es coulombios, lo pusieron coulombios para que no suene feo, pero en realidad sería Coulomb, Coulomb, ¿sí? No lo asocien con ninguna mala palabra, por favor, que no tiene nada que ver. Coulomb era un científico también que trabajó en estos temas y por eso se le puso la unidad de carga, se mide en Coulomb, ¿sí? Ojo que no tiene nada que ver con los amperes. Es decir, ¿cómo? No era que se medía en amperes, no, eso es corriente eléctrica, no tiene nada que ver. Esto es carga, ¿sí? Y se indica con Q. Y B, ya sabemos que se mide en volt, eso ni lo menciono, ¿no? Se sigue midiendo igual, es como la tensión de una pila, se mide en volt, ¿sí? O voltios. Según la fórmula, entonces, esta fórmula que está acá, es un condensador con una carga de 1 coulomb y con una tensión de 1 volt, ¿sí? Tendrá una capacidad de 1 faradio. Es decir, si yo tengo esta fórmula la podemos ver en las unidades, ¿no? Si yo tengo una carga de 1 coulomb y tengo una carga de 1 volt, cuando yo divido eso, porque esto es dividido, ¿ok? Q sobre B o Q dividido B, yo voy a obtener la capacidad del capacitor en faradios, mejor dicho, en Faraday, ¿sí? Como ya dijimos antes, este condensador sería enorme, ya que 1 faradio es una unidad de capacidad muy grande, ¿sí? Imagínense que fíjense lo que dice acá, un condensador para que tenga 1 Faraday de capacidad, tendría que tener 1 metro cuadrado, 1,011 metros cuadrados del tamaño, una bestialidad para un circuito eléctrico, ¿no? Imagínense un Faraday de 1 metro cuadrado, un condensador de 1 metro cuadrado, imposible, en la práctica es imposible, por eso siempre va a ser menos de 1 Faraday, ¿sí? Y aparecen ahí lo que hablamos antes, los microfaradios o los picofaradios, más chicos que el faradio, ¿sí? Ahora, aprendamos un poco más. Tipos de capacitores. Los condensadores o capacitores se clasifican según el dieléctrico que utilizan. Ya vimos antes los tipos. El tipo no es muy importante, aunque los más utilizados son los electrolíticos, los de papel, los de aire y los cerámicos. O sea, los más utilizados son los que se llaman electrolíticos, los que son de papel, los que son de aire y los que son de cerámico, ¿sí? Tengan en cuenta que entonces se clasifican de acuerdo al material aislante que tengan en el medio, ¿sí? Así se clasifican los tipos de condensador. Vamos a leer un poco acerca de cada uno, a aprender un poco acerca de cada uno. Los electrolíticos son condensadores que tienen polaridad, es decir, tienen positivo y negativo, eso es muy importante, fijos para su conexión, ¿sí? No se puede cambiar la polaridad en sus patillas. Esto es muy importante. Es algo que casi es muy común para casi todos los condensadores. Los condensadores tienen polaridad. No son como las resistencias, que da lo mismo ponerlas en un circuito como sea. Ya lo vimos a eso. Los condensadores tienen un positivo y un negativo y tengo que tener cuidado de conectarlos bien, de soldarlos bien en el circuito. Porque si los sueldo al revés, por ejemplo, lo que va a pasar es, pueden pasar dos cosas. Que la batería a la que le tengo conectado se descargue muy rápidamente y la otra es que se queme el condensador. Ojo con eso, apréndanlo, ¿sí? Yo tengo que saber exactamente cómo conectar un condensador, cuál es el positivo y cuál es el negativo, y conectarlo bien para que no se queme el condensador, ¿sí?
dice que no se puede cambiar la polaridad de sus patillas. Las patillas son los alambrecitos esos que traen los capacitores. Ya vamos a ver un capacitor en una foto, ¿sí? Digamos, esas patillas, digamos, no se puede cambiar la polaridad, porque ya está construido así, no hay forma de cambiarlo, ¿sí? El material más usado en la fabricación de condensadores es el tantalio. Tantalio. ¿Por qué? Por su gran capacidad de almacenamiento y su poder de miniaturización, ¿sí? Es decir, ¿por qué usamos tantalio para fabricar condensadores? ¿Por qué? Porque tiene gran capacidad, los capacitores tienen gran capacidad de almacenamiento y se pueden hacer muy chicos con este material. Cuando hablo de miniaturización, ¿sí? Es que con este material los condensadores se pueden fabricar en forma muy chica, o sea, tienen un tamaño muy chico, que no se lograría con otros materiales, ¿sí? Ahora, hay una cuestión acá muy importante. Estos condensadores dice que son muy criticados por ser un mineral que procede del coltán, ¿sí? Material que por su explotación provoca muchas muertes. ¿Qué significa eso? El tantalio proviene del coltán y el coltán es un material tóxico. Alguien puede decir, ufa, ¿cómo puede ser entonces que se hagan condensadores con este material que es tóxico? Entonces estamos todos en peligro, porque todos los circuitos eléctricos tienen condensadores, ¿sí? Todos los circuitos electrónicos casi todos tienen condensadores, y algunos son electrolíticos como este, ¿sí? Tranquilo, en realidad el tema es que está metido adentro del condensador. El material que es tóxico no está a simple vista, no está liberado, está metido adentro de una cápsula. Ya lo vamos a ver a esto, ¿sí? Lo que no hay que hacer nunca es abrir un condensador, porque ahí sí uno se expone a ese material, digamos, que es tóxico. Igual, es tan poca la cantidad que se pone en un condensador que es muy difícil que alguien se intoxique o se envenene o no sé bien qué es lo que produce el coltán, ¿sí? O el tantalio. Es muy raro que alguien se intoxique con eso, porque es muy poca la cantidad que se pone dentro. Pero sepamos que es un material que es tóxico, ¿sí? Así que el que se coloca dentro. Sigamos, los condensadores electrolíticos, uy, me retrabé, están formados por una disolución química corrosiva, por eso siempre hay que conectarlos con la polaridad correcta. Tienen una patilla larga y una corta. La larga siempre debe ir al positivo y la corta al negativo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después en una fotito. Sí, pero acá es importante que tengamos en cuenta, ¿por qué tienen una polaridad? Porque adentro tienen una disolución química corrosiva, que si nosotros la colocamos mal, digamos, eso se produce una reacción química no esperada y entonces se inutiliza el condensador y entonces no funciona. La forma entonces de saber cuál es el positivo y el negativo en un condensador, que ya lo vamos a ver en una foto, es que la patilla más larga, el alambre más largo, es el positivo, ¿sí? Y el alambre más corto es negativo. Otra cosa, también se pueden fijar como fijos y variables, ¿sí? Los fijos tienen un valor de la capacidad fija y los variables tienen una capacidad que se puede ajustar, ¿sí? Los fijos tienen un valor de capacidad fija y los variables tienen una capacidad que se pueden ajustar. Es decir, existen condensadores, ¿ok? Capacitores que tienen un único valor. Listo, no podemos cambiarlo. ¿Está bien? Pero hay otros que sí, que son variables, que se pueden variar. ¿Está bien? Que se puede ajustar a lo que yo necesite. ¿Sí? Y acá vamos a ver algunos, ya vamos acá a la cuestión de cómo son los condensadores. ¿Sí? A ver si se puede, acá otra vez voy a ampliar para que lo podamos ver mejor. ¿Sí?
Y saben que siempre cometo el mismo error. Yo les iba a mostrar un condensador electrolítico en cómo es físicamente para que traten de verlo, ¿sí? Y me olvidé de buscarlo. Vamos a hacer una pausa que ustedes no se van a enterar, ¿sí? Ya lo he hecho esto en la grabación y yo voy a buscar un capacitor electrolítico que tengo por ahí. Ahora seguimos. Bien, seguimos. Ahí encontré un capacitor para que lo vean. Primero, veamos cómo son. Este es un cerámico y este es un electrolítico. Yo tengo acá un electrolítico como este que está acá. Ahora voy a... Eso es. A ver si logro que lo vean. Es demasiado chiquito, ¿sí? Pero ustedes lo van a conocer, se van a dar cuenta porque aparecen todos los componentes. Es como una especie de cilindro. A ver si se puede ver ahí. ¿Sí? Una especie de cilindro metálico, ¿ok? ¿Está bien? Que tiene dos patitas, que son los que le llaman las patillas del apunte, no sé si la ven. Acá en este caso yo lo saqué de un circuito y están las dos patitas iguales. Pero cuando antes de colocarlo, cuando digamos uno lo compra nuevo y lo va a poner, tiene una patita más larga y una patita más corta. Eso nos indica cuál es el positivo y el negativo. ¿Sí? Importante porque hay que conectarlo bien. ¿Está bien? El positivo con el negativo en el circuito. Tenemos que saber eso. ¿Sí? Acá lo pueden ver en un circuito. A ver si logro que lo vean. Eso, a ver si logro. Bueno, en azul está ahí. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahí está colocado en un circuito una plaquita que era la que hacíamos en taller. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer este año porque lleva tiempo esto. Lleva varias clases que no vamos a poder tener, ¿sí? Pero seguramente los años siguientes van a ser cosas parecidas a los que sigan electrónica. Esto está soldado, del otro lado las patitas atrás, perdón, ahí con estaño, ¿sí? Bueno, era simplemente para que supieran cómo son. Ese es un electrolítico, del que hablamos también y que está hecho con tantalio seguramente, pero miren que es muy chiquitito, el material que puede tener adentro, que puede ser tóxico, es mínimo, ¿sí? Por las dudas, igual lo recomendable, eso está bien blindado, como lo vieron, ¿sí? No hay que abrirlo por las dudas, ¿sí? Porque el material de adentro tenemos que saber que es tóxico, ¿sí? No hay que abrirlo. Bien, sigamos. El cerámico es un botoncito, tenía uno por ahí, pero no lo encontré. Es como una especie de botoncito con dos patitas. Acá también está medio mal dibujado porque también tiene una patita más larga y otra más corta, ¿sí? Dibujado no, una foto, ¿sí? Ah, y otra cosa, acá eso no se los puedo mostrar porque no lo van a llegar a ver. En la superficie, digamos, está escrito el valor de capacidad que tiene ese capacitor. Tantos microfaradios tiene este capacitor, ¿sí? Lo mismo que acá, en el botoncito ahí, en esas letritas que se ven, ahí va a aparecer el valor de la capacidad, o sea que yo puedo saberlo. Acá no se usan colores como la resistencia, porque como es un poquito más grande, se puede escribir el valor directamente de capacidad que tiene el condensador. Hay otros, como por ejemplo quizás en algún circuito lo van a ver, que son de aire, o sea, adentro las placas están separadas por aire, nada más, no tienen otra cosa. Hay otros como que son de papel, ¿sí? Adentro la separación entre ellos está hecha en papel, que el papel puede ser un buen aislante si son, por ejemplo, si hay baja carga, es un aislante el papel, ¿sí? No con altas cargas, ¿está bien? Y acá tenemos un condensador variable, ¿sí? En este caso tiene como una especie de ruedita adentro o tornillo, también podría decirse, que con un destornillador muy pequeño uno puede girarlo y elegir la capacidad que uno necesita, ¿sí? Variándolo. ¿Está bien? Tiene también sus patitas para poder soldarlo y tiene polaridad también para soldarlo
al circuito que yo quiero soldarlo. ¿Sí? Bueno, después acá, a ver, no lo voy a achicar esto porque hay muchos más. Yo quiero mostrarle fotos de todo. Otra calificación más amplia. Por ejemplo, hay un condensador que se llama condensador film, que es muy chiquito, ¿sí? Que tiene 0,27 microfaradios, dice acá. ¿Ok? Estoy acá. ¿Sí? 0,27 microfaradios. Y figura también esto, 100 volt. ¿Qué significa? Que esta es la máxima tensión que yo le puedo dar, ¿sí? A este capacitor. Si supero los 100 volt, lo quemo, así, de una. ¿Sí? No puedo ponerle más de 100 volt. Esa es la cuestión. Funciona a 100 volt. ¿Ok? Bien. Después, tengo condensador de mica. Mica es un material también dieléctrico aislante que se utiliza en algunos casos. ¿Sí? Los condensadores tienen esta forma. ¿Sí? El aislante que se usa entonces es un material que se llama mica. ¿Está bien? Y bueno, acá tienen infinidad de configuraciones de condensadores, de construcción de condensadores. O sea, distintas formas pueden tener. Pueden tener una forma así, así, qué sé yo. Algunos vienen también con un código de colores, pero no lo vamos a ver a eso porque esto es información nada más, ¿sí? Son todas fotitos de condensadores que aparecen en los circuitos eléctricos, ¿sí? Esperen que voy a borrar las rayitas, ¿sí? Bien, acá también aparecen unos cuantos más, ¿sí? Estos se les llaman condensadores de disco, porque tienen una forma de disco, ¿está bien? Hay otros que se llaman, como por ejemplo, esperen un cachito que se borre. Ahí está. Me aparece de vuelta. No quiero que me aparezca esa barra de herramientas para poder verlo. A ver, lo corro así. Condensadores perla que le llaman, porque tienen una forma de perla, ¿sí? Que son también cerámicos, ¿está bien? O sea que tienen una cerámica como dieléctrico, ¿está bien? Y acá hay digamos, un gráfico de cómo están construidos. Es el tipo de los que se llaman tubulares, que es el que le mostré hoy, ¿sí? El electrolítico tubular, que es como un tubito, está construido de esta manera. Fíjense cómo está construido. Acá están las patas, adentro están, digamos, está el metal que los recubre, está bien, ¿sí? Está bien. Y después no, estos son cerámicos. Tiene un tubo, el tubo es cerámico, no es de metal, es cerámico, ¿sí? Y ahí están las patitas que se conectan a las placas, ¿sí? Las placas están ahí, son esas que tienen rayitas, esas líneas que tienen rayitas chiquitas, las más chiquitas, esas son las placas. Lo demás es aislante, ¿sí? Bien. Y desde afuera se ven así, el material dieléctrico está en este costado. Acá es importante que el material eléctrico recubre todo. ¿Está bien? Aísla las placas de la cerámica totalmente. ¿Está bien? Esos se llaman tubulares. Después están condensadores electrolíticos de tantalio, ¿sí? Como este que está acá, el que vimos también, o sea que están hechos con tántalo, que es lo mismo que tantalio. Y acá es importante que esto lo tengan en cuenta para los que sigan electrónica. Esta es la forma en un circuito de simbolizar un diodo. Son dos distintas formas de hacerlo. Una es con una placa, con una línea recta y una línea curva. Eso está indicando que ahí hay un condensador en el circuito. Y se le pone también un más para indicar cuál es la parte positiva. Otra forma es dibujarlo de esta manera, ¿sí? Una rayita y otra rayita que lo está envolviendo, ¿sí?
sí, como una especie de corchete es esto, ¿no? Este corchete es el que está indicando cuál es la parte positiva. O sea, el más grande es, la línea más grande es el positivo y la otra entonces es el negativo. Esos son los símbolos, ¿sí? Este es el condensador que yo les mostré hoy, chiquitito, escrito en grande, ¿sí? Que es de aluminio en este caso, ¿sí? El recubrimiento es de aluminio, ¿está bien? ¿Está bien? Pero se simboliza de la misma manera en los circuitos. Bien, sigo. Ahí, a ver si no me quedé con algo afuera. No, está bien, se ve todo. Acá está uno, está el de mica, ¿sí? Estos que están acá son variables, ¿sí? Lo que tienen es un condensador variable que tiene esta forma y adentro tiene un montón de plaquitas que van girando, que yo las puedo girar. Entonces, esas plaquitas, al girarlas, voy modificando la capacidad, porque voy modificando la superficie donde se van a cargar las placas, ¿sí? Acá lo tienen en una forma esquemática, digamos, cómo funcionaría, ¿sí? En este caso es uno de aire, ¿sí? ¿Está bien? Acá hay algo que me faltó. Bueno, está la armadura. La armadura es todo lo que está adentro. Las placas esas que giran. Al girar esas placas yo voy modificando la capacidad del condensador, modificando la superficie de las placas donde se carga la carga eléctrica. ¿Sí? Más o menos para que lo conozcan. Bien, y acá vamos a los símbolos. Todos los que se utilizan. Vemos algunos de los símbolos utilizados en los circuitos en función del tipo de condensador. Ya vimos algunos que están dibujados antes y hay otros que son, se pueden también ver símbolos como este, 2 rayitas, nada más. Este es un condensador que no necesita polaridad, no se le pone la polaridad. Pero en cambio, si tengo un condensador electrolítico que sí varía que sí tiene polaridad, mejor dicho, ¿sí? Hay que ponerle un signo más para indicar cuál es la placa positiva, ¿sí? Eso aparece en un circuito, yo lo miro y digo, ah, entonces yo tengo que poner la patita más larga, que es la positiva, la tengo que poner de este lado y no del otro, ¿sí? Leyendo el circuito. Uno tiene que saber eso, ¿está bien? Después tenés dos tipos de condensadores. El condensador variable, siempre cuando se indica algo variable se indica una flechita. Esa flechita que cruza indica que eso es variable. También se usa con los reóstatos, que son resistencias variables. No lo pudimos ver, pero existen, ¿sí? Y otro es con condensador ajustable. O sea, la diferencia entre variable y ajustable es que el variable yo puedo ir haciendo, digamos, movimientos e ir variando en una forma continua la capacidad. En cambio, en el ajustable, yo tengo determinadas capacidades que puedo lograr. No puedo lograr todas las capacidades en un determinado rango. ¿Sí? Bien, esa es toda la información que yo quería comunicarles acerca de los condensadores y capacitores. Que los conozcan, que sepan algo nomás. Y el cuestionario es muy simple, son 5 preguntitas, ¿sí? Que las van a encontrar muy fácil. Primero, ¿qué es un condensador o capacitor? La definición, ¿sí? Está ahí. ¿Cuáles son los componentes? También es muy simple, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de medida de la carga almacenada por un capacitor? Acuérdense que empezaba con F, estoy dando un dato, es muy fácil, ¿sí? ¿Y a qué llamamos capacidad de un condensador y cuál es la fórmula para calcularla? Ahí lo único que tienen que poner es qué es capacidad de un condensador, ¿sí? Y después escribir la fórmula que está por allá arriba en el apunte para calcularla. Y por último, mencionar algunos tipos de capacitores que se utilizan en electrónica. Algunos, no tiene que mencionar todos los que están en el apunte, pero mencionen algunos, aunque sea, ¿sí? Para que sepan que leyeron el apunte, ¿sí? Bien, eso es todo. Es muy fácil, pero es una información que yo quería darles porque quería que por lo menos se vayan sabiendo lo que es un capacitor, ¿sí?
una idea de lo que es un capacitor. Vuelvo a decirles, los que sigan electrónica van a estudiar esto mucho con más detalle. Esto es solamente electrónica básica, o sea, solamente para conocer. Eh, lo que les puedo mencionar acá, que no puse en el apunte porque se iba a ser muy largo, es ¿para qué sirve un capacitor? El hecho de cargar corriente y luego, digamos, liberarla, en los circuitos se utiliza para cuando yo necesito almacenar corriente que no esté circulando continuamente, sino que se mantenga guardada y cuando yo quiera la pueda liberar, ¿sí? O cuando el circuito la necesite, mejor dicho, se libera. ¿Está bien? Es una especie de almacenamiento de carga, digamos, ¿sí? En algunos circuitos eso se necesita. Ya lo van a ver en electrónica, los que la sigan, cómo es que funciona en un circuito, ¿sí? Bueno, esta es la clase de hoy y seguimos en contacto. Pongan, por favor, pónganse al día con los trabajos anteriores primero y después se ocupan de este trabajo. Y cuando lo tengan, me lo envían. No van a tardar nada en hacerlo. Leen un poco y ya van a poder entender cómo son las preguntas. ¿Sí? Vuelvo a decirles, este trabajo puede entrar para este cuatrimestre o puede entrar para el segundo cuatrimestre. Todavía no lo sé. ¿Sí? Pero por las dudas, ténganlo presente. Saludos y seguimos en contacto. Chau, chau.